Bien, hermanos, Dios le continúe bendiciendo grandemente a todos, hermanos. Vamos a orar para así encomendar esta parte del culto, esta exposición de la palabra ante Dios. Así que elevemos nuestras oraciones ante Él. Padre, amado Padre, venimos ante ti, oh Dios, en humildad, en agradecimiento, en reverencia a ti, oh Dios, reconociendo que ante ti debe postrarse toda rodilla, todo ánimo, todo corazón, todo pensamiento. Dios, ayúdanos a adorarte, ayúdanos a buscarte, a reverenciarte, a bendecir tu nombre en todo momento, Dios. Te rogamos, oh Dios, que sea usted con nosotros esta tarde, hablando en nuestras vidas, transformando nuestros corazones con tu palabra, con tu verdad, oh Dios. Ayúdanos a conocerte, oh Dios. Danos de tu gracia. Háblanos. Tu pueblo te escucha, oh Dios. Queremos de tu sabiduría, oh Padre. Ayúdanos a serte fieles, danos de tu gracia, Dios. Ayúdanos a bendecirte, en nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando, iniciando esta serie del conocimiento, basada en el conocimiento de Dios. Esta serie basada en mayor parte en Daniel y en el libro de J.I. Packer del conocimiento de Dios. A través de la Biblia, a través de este libro, hemos visto grandes verdades sobre el conocimiento, la importancia de conocer a Dios y cómo esto transforma nuestra vida. Y más que del conocimiento, cómo podemos conocer a Dios. De la meditación y luego la oración a Dios. Y ha sido de gran bendición para mí, espero que para ustedes también esta información sobre el conocimiento de Dios. El domingo pasado iniciamos viendo la evidencia, los indicadores, las pruebas que nos dictan o nos ayudan a ver nuestro grado de conocimiento de Dios, porque para saber cómo mejorar o para poder avanzar hay que determinar dónde estamos. Para poder crecer, primero hay que determinar dónde estamos, qué podemos hacer. Y hemos comenzado viendo algunas evidencias, algunas cosas que demuestran el conocimiento de un creyente de Dios. Y la vez pasada vimos el primer punto, que era: quienes conocen a Dios despliegan gran energía por Dios. Quienes conocen a Dios despliegan gran energía por Dios. Y lo vimos basado en el versículo de Daniel 11:32, que dice: el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios no se queda inmóvil, no se queda tranquilo. Dice aquí que se esforzará. Y Pablo habla mucho sobre el esfuerzo. En Josué, Moisés habla sobre el esfuerzo. Se esforzará y actuará en pro de la gloria, de la bendición de Dios, de bendecir el nombre de Dios. Reacciona ante el pecado, reacciona ante el mal, reacciona ante lo que está en contra de la palabra de Dios. No es indiferente ante lo que es la gloria de Dios, no es indiferente, sino que reacciona. Pero esa energía, esa mayor despliegue de energía, no pasa en público, sino en privado. En privado es donde comienza, donde se manifiesta con mayor profundidad ese despliegue de energía. En sus oraciones privadas es donde comienza y se despliega esa gran, o la mayor parte de esa energía. Amén.
Los grandes hombres de Dios, siempre lo hemos dicho, son grandes hombres de oración. Los grandes hombres de Dios, los grandes hombres de fe, hermanos, son grandes hombres de oración. Si quiere ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, tiene que ser una gran mujer de oración, un gran hombre de oración. Iniciamos el segundo punto de 4, que era: quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Quienes conocen a Dios piensan, meditan, piensan, reflexionan, piensan grandes cosas de Dios. Debemos pensar, hermanos, grandes cosas de Dios. El creyente, debemos pensar constantemente en Dios. Pero ¿qué debemos pensar de Él? Grandes cosas. No tenemos espacio suficiente para referirnos a todo lo que el libro de Daniel nos dice en cuanto a la sabiduría, el poder y la verdad de ese gran Dios que domina la historia y nos muestra su soberanía en actos de juicio y misericordia, tanto con los individuos como las naciones, según su propia voluntad. Hermano, no tendríamos tiempo real para analizar minuciosamente todo lo que habla el libro de Daniel, ¿de qué? De la sabiduría, el poder y la verdad de Dios, de ese gran Dios que domina la historia. Baste decir que quizás no haya en toda la Biblia una presentación más vívida y sostenida de la multiforme realidad de la soberanía de Dios que este libro. Posiblemente no haya otro libro de la Biblia que hable tanto, de manera vívida y de manera sostenida, de la multiforme realidad, de la grandeza, de la soberanía de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto habla este libro de la grandeza de Dios? ¿Cuánto habla este libro del poder de Dios controlando todo? Frente al poder y el esplendor del imperio babilónico que se había tragado a Palestina y la perspectiva de futuros imperios mundiales de proporciones gigantescas que empequeñecían a Israel, si se le consideraba con vista a las medidas de cálculo humano, el libro de Daniel ofrece un dramático recordatorio de que el Dios de Israel es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él gobierna, que el cielo gobierna, que la mano de Dios está en la historia en todo momento, que la historia además no es más que su historia, o sea, el desarrollo de su plan eterno, y que el reino que ha de triunfar en última instancia es el de Dios. Ante el poder y el esplendor de Babilonia, recordamos que Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Tanto Nabucodonosor, hijo de Nabonido, de Nabopolassar y todas esas personas, de Belsasar, eran parte del imperio babilónico, un imperio majestuoso, el más grande en ese momento, los jardines colgantes de Babilonia. Qué hermosa era Babilonia, que cuánta ciencia había en Babilonia, los sumerios y todo ello, hermano. ¡Wow! Cuánto esplendor y majestad había en Babilonia. Y no solamente en Babilonia, sino en los postreros gobiernos, en los postreros imperios que le siguió a Babilonia. ¿Cuál? El imperio medo-persa, que fue el imperio más grande que ha existido en este mundo. Eso era prácticamente Asia y Europa entero, un solo gobierno, una sola persona, prácticamente gobernaba el mundo. ¿Qué imperio más grande? Aquel imperio medo-persa. El imperio romano luego, y todos esos imperios que iban a estar, y en el futuro, hermano, va a haber un imperio, un gobierno universal del anticristo, que es un resurgir
del Imperio Romano. Pero viendo sus grandes imperios y la pequeñez, lo pequeño que era Israel, wow, era pequeño. Matemáticamente, si calculamos, era nada Israel en comparación con los imperios, con el imperio babilónico y los demás imperios. Pero ese pequeño Israel tenía un Dios, hermanos, y no solamente un Dios, sino el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor del señores, el Altísimo que gobierna todo. La verdad central que Daniel enseñó a Nabucodonosor en el capítulo 2 y 4, que le recordó a Belsasar en el capítulo 5, que Nabucodonosor reconoció en el capítulo 4, que fue la base de las oraciones en los capítulos 2 y 9, y de su confianza para desafiar la autoridad en los capítulos 1 y 6, así como de la confianza de sus amigos que vimos ahora, que leímos en el capítulo 3, que además formaba la sustancia principal de todas las revelaciones que Dios le dio a Daniel en los capítulos 2, 4, 7, 8, 10, 11 y 12. Es la verdad de que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Hermanos, si usted se queda con algo, quédese con eso, hermanos. El Altísimo. ¿Qué pasa con el Altísimo? Eso está en Daniel 4:5. El Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Dios tiene control sobre el reino de los hombres. Hermano, Dios tiene el control. Dios tiene el control sobre los hombres. Muchas veces, hermanos, nos sofocamos y enfocamos en los hombres, pero, hermano, Dios tiene el control sobre los hombres. Y si confiamos en esta verdad, en que el Altísimo, cuando hablamos del Altísimo, es referencia a que Él está por encima de todo, por encima de los cielos. Si confiamos que ese Altísimo gobierna y tiene poder sobre los hombres, no vamos a desilusionarnos, airarnos, sofocarnos cuando el hombre nos haga mal. Confiaremos en aquel que gobierna, el Altísimo, sobre los hombres. Él sabe y conoce anticipadamente, Dios, todas las cosas, y su conocimiento anticipado es predeterminación. Hablaba Miguel Núñez sobre eso. Dios conoce las cosas conocibles y aún las cosas que no se pueden conocer, Él las sabe. Dios conoce todo. Aún lo que no ha de conocerse, Él lo conoce. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y el conocimiento de que Dios conoce debe darnos confianza. Y debe darnos obediencia. Porque Él sabe cuál es lo mejor. Porque Dios no solamente es omnisciente, como hablaba Miguel Núñez, sino que Dios es eternamente sabio. Él no solamente conoce lo conocible y lo no conocible. Él conoce la mejor manera, la mejor ruta, la mejor fórmula de todo ese conocimiento. Él sabe lo mejor. Dios no solamente conoce todo, sino que Él también es eternamente sabio, sabe la mejor manera de aplicar ese conocimiento. Por lo tanto, Él tendrá la última palabra, tanto en lo que se refiere a la historia del mundo como al destino de cada hombre. Su reino, su justicia han de triunfar finalmente, porque ni hombre ni ángeles podrán impedir el cumplimiento de sus planes. La voluntad de Dios se cumplirá. Eso lo habla en Salmo 9. Dios permanece para siempre. Dios estaba, usted nació, usted morirá, Dios seguirá estando. Dios es eternamente y para siempre. Y Él buscará, Él dará juicio. Esos eran los pensamientos acerca de Dios que llenaba la mente de Daniel
como lo vemos en sus oraciones. Estas constituyen la mayor prueba de los que piensan de lo que piensa sobre el hombre, sobre Dios. Y como era Daniel, ¿qué decía Daniel? Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Eso lo leímos la vez pasada, esa oración de Daniel. Otra oración de Daniel: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardas tus mandamientos. Tuya es, Señor, la justicia. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. Justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Eso es Daniel 9:4, Daniel capítulo 9, versículos 4, 7, 9 y 14. Y la pregunta es la siguiente: ¿es así como pensamos nosotros acerca de Dios? ¿Es así como pensamos acerca de Dios? Como acaba de expresar Daniel. ¿Es esta la perspectiva de Dios que se expresa en nuestras oraciones? Decía una persona: tú puedes conocer mucho de un creyente, no es una verdad absoluta, para nada. Pero decía una persona: tú puedes conocer mucho de un creyente, tú puedes saber mucho del creyente por cómo ora. Tú puedes saber mucho de un creyente por cómo ora. ¿Tú quieres conocer a un creyente? Presta la atención a sus oraciones. ¿Cómo ora ese creyente? Tú puedes conocer mucho de él. ¿Cómo oraba Pablo? ¿Cómo oraba David? ¿Cómo oraban los siervos de Dios en la Biblia? Podemos decir que este tremendo sentido de su santa majestad, de su perfección moral, podemos decir que este tremendo sentido de su santa majestad, de su perfección moral, de su misericordiosa fidelidad, nos mantienen humildes y dependientes, sobrecogidos y obedientes, como lo fue en el caso de Daniel. Podemos decir eso, que ese conocimiento de su santa majestad, de su perfección moral, de su misericordiosa fidelidad, nos mantienen humildes y dependientes, sobrecogidos y obedientes, como lo fue en el caso de Daniel. Por medio de esta prueba podemos también medir lo mucho que conocemos a Dios. Ya tenemos dos medidores, dos evidencias, dos indicadores que nos dicen cuánto conocemos de Dios. Primero, quienes conocen a Dios despliegan gran energía por Dios. Segundo, quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Tercero, quienes conocen a Dios evidencian gran denuedo por Dios. Quienes conocen a Dios evidencian gran denuedo por Dios. Este es el caso de la lectura devocional. Vemos cómo este Nabucodonosor, 20 años después, porque hay 20 años de diferencia entre el capítulo 2 y 3, pasaron 20 años. Y este hombre supuestamente adora al Señor. Este hombre, y permítame leer algo. Hay un intervalo de 20 años entre el capítulo y los acontecimientos del capítulo 2. Como verá, el corazón de Nabucodonosor no había cambiado ni un ápice. Admitió en el capítulo 2, en los versos 46 y 47, que Jehová Dios era un Dios grande, pero esta verdad realmente jamás llegó a su corazón. Alabó a Daniel y a Dios, y al Dios de Daniel, pero no se arrepintió de sus pecados ni confió en él.
Como resultado, ¿qué hizo? Hizo una estatua de 30 metros. Eso sería más o menos como 5 niveles. 30 metros de alto y 3 de ancho. Posiblemente un pedestal, como un busto de él. Qué terrible. Y no solamente lo hizo, sino que obligó a que adorasen a él. Qué terrible esto. Daniel y sus amigos eran hombres que no escondían sus cabezas. Daniel y sus amigos no escondían sus cabezas. No se trata de temeridad, de rebeldía. Sabían lo que hacían. Habían calculado el costo. Habían estimado el riesgo. Tenían perfecta conciencia de lo que le acarrearía su actitud, a menos que Dios interviniese milagrosamente. Y esto último es lo que en efecto ocurrió. Ellos sabían lo que iba a pasar. No fue que ellos fueron y dijeron eso. No, ellos sabían. Ellos estaban claros de esto. Por tales consideraciones no los detenían. Una vez que estuvieron convencidos de que su posición era la correcta y de que la lealtad a su Dios exigía que la tomaran, entonces, para emplear la expresión de Oswald Chambers es uno de los más grandes escritores de devocionales, Oswald Chambers, decía lo siguiente: con una sonrisa en el rostro se lavaron las manos de las consecuencias. Ellos decidieron serle fiel a Dios, no importando las consecuencias. Decidieron serle fiel a Dios, no importando. Dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dijo Pablo, mi estimo preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo. Este era precisamente el espíritu de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Es el espíritu de todos los que conocen a Dios. Puede ocurrir que encuentren extremadamente difícil determinar el curso correcto de acción que deben seguir, pero una vez están seguros, lo encaran con decisión y firmeza. No le molesta que otros hijos de Dios no piensen como ellos y no los acompañen. Eso me llama la atención de ellos. Tal vez sea difícil saber cuál es la dirección, la voluntad de Dios, pero una vez la saben, la ejecutan. Una vez el Señor les revela la voluntad, lo que ellos deben de hacer, ejecutan, obedecen a Dios. Me gustaría leer este texto que dice lo siguiente: el temor al hombre y el amor al mundo, especialmente la falta de fe, hacen que los hombres se rindan ante la tentación, mientras que una firme convicción de la verdad los librará de negar a Cristo o avergonzarse de Él. Repito, 3 cosas: el temor al hombre, el amor al mundo y especialmente la falta de fe, que provocan que los hombres se rindan ante la tentación. Cuando uno cae en la tentación, pasa una de esas 3 cosas, o ambas. Mientras que una firme convicción en la palabra, en la verdad, nos liberará de negar a Cristo o avergonzarnos de Él. Amén. Estos hombres no solamente fueron decididos, sabían el costo de lo que estaban haciendo, actuaron con firmeza, pero a ellos no les importaba, no les molestaba que otros hombres de Dios no piensen como ellos
y no los acompañan. Ellos no están pendientes de lo que los demás hermanos están haciendo. Ellos están pendientes de hacerle fiel a Dios. La salvación es individual. La fidelidad es individual. La salvación, hermano, es individual. La fidelidad a Dios es individual. Usted no le es fiel a Dios porque un hermano le es fiel a Dios. Usted no va a la iglesia porque el hermano va a la iglesia o no va a la iglesia. O porque el hermano va a predicar o no va a predicar. Usted va a la iglesia porque usted le quiere ser fiel a Dios. La fidelidad no tiene que ver con el otro hermano haga o lo que el otro hermano no haga, sino con su devoción, su consagración a Dios. La fidelidad es individual. La fidelidad es individual. Pregunta: ¿fueron Sadrach, Mesach y Abednego los únicos judíos que se negaron a adorar la imagen de Nabucodonosor? Ellos fueron los únicos que se negaron a adorar la imagen. Bueno, la respuesta es clara. Nada indica en lo que ha quedado escrito que ellos lo supieran, ni tampoco en el último análisis que le interesaban saberlo. No se nos dice que ellos lo sabían ni que le interesaba tampoco saberlo. Estaban seguros de lo que a ellos les correspondían hacer, y eso le bastaba. Ellos sí sabían algo, ellos sabían lo que a ellos les tocaba hacer, y eso le era suficiente para ellos. Saber lo que Dios quiere de nosotros. Lo importante es saber lo que Dios quiere de nosotros. También por este medio de esa prueba podemos medir nuestro propio conocimiento de Dios. Entonces ya hemos visto 3 indicadores. Vamos a ver el último rápidamente. Quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. Quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. ¿Qué dice la Biblia? Creo que es en Timoteo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, nada nos hemos llevado. Teniendo sustento, estemos contentos. Es difícil, hermano, pero es lo correcto y es lo mejor. Contentamiento, estar contento con lo que nos está pasando, con lo que estamos teniendo. Hay muchos creyentes que dicen: ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué? Y lo que debemos preguntarnos es: ¿para qué nos está pasando lo que nos está? En lugar de preguntarnos: Dios, ¿por qué? ¿Por qué? No, debemos preguntarnos: ¿para qué, hermanos? Hermanos, debemos estar conscientes de que Dios sufrió más, de que otros creyentes están sufriendo más, han pasado por esas cosas y han vencido, y usted puede vencer. Usted puede glorificar a Dios también. Si usted escuchara los testimonios, por eso la importancia de ir a los retiros con otras iglesias bautistas y bíblicas. Si usted escuchara los testimonios desgarradores de otras damas, eso es tremendo. Las cosas que han vivido ellas y cómo ellas han vencido, usted se sorprende, hermanos. Y si ellas pudieron, usted también puede, hermanos. Entonces, hermanos, debemos contentarnos con cualquiera que sea nuestra situación. No hay paz como la de aquellos cuya mente está poseída por la total seguridad de que han conocido a Dios, de que Él los ha conocido también a ellos, y de que dicha relación garantiza para ellos el favor de Dios durante la vida, a través de la muerte y de allí en adelante por toda la eternidad. No hay mayor paz que la de estas personas que conocen a Dios y saben que son conocidos por Dios, y esa relación garantiza el favor de Dios
para con ellos durante esta vida, durante la muerte y después de allí hasta la eternidad. Eso es la paz de la cual habla en Romanos Pablo, donde dice: justificados pues por la fe, y cuyo contenido analiza determinadamente en Romanos 8, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para quienes. Wow. Ninguna condenación, hermanos, hay para nosotros. Wow. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué va a pasar, hermanos? Todas las cosas. ¿Se oye eso? No algunas cosas, todas las cosas son para su bien. A los que antes justificó, a eso también glorificó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esta paz es la que conocían Sadrach, Mesach y Abednego. De ahí la serena tranquilidad con la que enfrentaron el ultimátum de Nabucodonosor. Porque, hermanos, el conocimiento de Dios, hermanos, la devoción verdadera, la consagración real, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Aquieta y ablanda el espíritu. La devoción real, el conocimiento de Dios, aquieta y ablanda el espíritu. Muchas veces estamos turbados, hermanos, pero es porque, hermanos, no hemos conocido. Es porque no oramos ante Dios, porque no leemos del poder de Dios. ¿Qué dijeron Sadrach, Mesach y Abednego? Dijeron esto. Eso está en el verso del 3, capítulo 3, del 16 al 18. Si no le adorares, eso fue Nabucodonosor, ese Nabucodonosor. Si no le adorares en la misma hora, seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que los libre? Ahora vamos a ver su respuesta. ¿Qué ellos dijeron? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nosotros no necesitamos responder. No tenían miedo. Ahí no había pánico, hermanos. No había miedo. Estaban seguros, calmados. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Confiamos en Él. Puede librarnos y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos estaban seguros, pero fueron cortés. Dijeron, oh Rey. Ellos fueron educados. Estaban seguros, confiados, pero también estaban tranquilos. Una cosa no quita la otra. La seguridad no quita la decencia. La seguridad no quita la educación. Que usted sea una persona segura no quita que usted sea una persona educada. Y si no nos libra, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Dios puede librarnos. Y si no nos libra, si morimos, no nos importa, no hay diferencia. Sea que viviesen o muriesen, eso les bastaba, estaban felices. Porque, hermano, la fe no se puede basar en la liberación presente. Si Dios librase a todo el que tuviese fe, entonces la fe sería como algo, no sé, cualquiera. Sería como algo que llamaría la atención de todos y la gente tendría fe no por Dios, sino para salvarse, y eso sería como algo egoísta. Pero hay que tener fe, sea que Dios nos libre o no nos libre. Esa es la verdad, eso es lo que le da sentido a la fe. Y si Dios no nos libra ahora, en el presente, nos librará en la eternidad. Este horno de fuego, hermano, era terrible. Pero le digo que era más terrible, que da más calor, hermano. ¿Tú sabes qué es más caliente que ese horno de fuego?
¿Saben qué es más caliente que este horno de fuego, hermanos? ¿No saben qué? El infierno. El infierno es más caliente que este horno de fuego. Señor, esta es una frase, un fragmento de un texto que dice: Señor, no me pertenece a mí el cuidado de si muero o si vivo. Señor, no me pertenece a mí el cuidado de si muero o si vivo. Mi parte es amarte y servirte, y esto debe darlo tu gracia. Señor, no me pertenece a mí el cuidado de si muero o vivo. Mi parte es amarte y servirte, y esto debo darlo tu gracia. Si la vida es larga, estaré contento de que pueda obedecer mucho tiempo. Si corta, ¿por qué había de estar triste de remontarme al día interminable? Debemos estar conformes y contentos, solamente con esta situación, sino con cualquier situación que se presente. Ya sea que vivamos o moramos, hermanos, debemos estar conformes con Dios. Dios es el Dios de la vida, es el que nos da el favor de la vida. Si estamos vivos, qué bendición. Si morimos, qué bendición, porque dice en la Biblia que morir en Cristo es ganancia. Dice en la Biblia que los que mueren en Cristo resucitarán primero en su rapto y estarán para siempre con Él. La medida de vuestro contentamiento es otro elemento mediante el cual podemos juzgar si realmente conocemos a Dios. Hermano, usted tiene 3 medidas ahí para que usted mida cuánto usted conoce a Dios. Primero, repito, ya para terminar, quienes conocen a Dios despliegan gran energía por Dios, para Dios. Despliegan esa gran energía en reacción al pecado, en reacción a la gloria de Dios. La despliegan más en la oración, evidentemente. Segundo, quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Tercero, quienes conocen a Dios evidencian grande nuevo por Dios. Cuarto, quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento por Dios. Debemos contentarnos, hermano, cualquiera que sea nuestra situación. Pidámosle al Señor que podamos decir, como Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Como yo estoy feliz. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo. Y uno de mis versos favoritos en la Biblia, lo leí esta tarde inclusive, que es uno de mis versos predilectos para mí. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayas frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ¿qué yo haré? Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios mi salvación. Hermanos, si nos quitan todo y nos queda Cristo, lo tenemos todo. Que nos quiten todo, hermanos, si nos queda Cristo, lo tenemos todo. ¿Y quién nos puede alejar del amor de Dios? Nadie. Entonces, hermanos, siempre debemos estar gozosos, felices. Primero que debemos hacer, ya para aplicación, reconocer en la medida que carecemos del conocimiento de Dios. Reconocer qué tanto carecemos del conocimiento de Dios. Hemos de aprender a medirnos, no por lo que conocemos de Dios, acerca de Dios. No nos vamos a medir. Hay mucha gente, hermano, que sabe mucho acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Eso no es parámetro. No por los dones que tengamos,
No hay una iglesia, hermanos, con más dones que Corintios, y que lejos andaba en su pecado. No es ni por lo que conozcamos acerca de Él, ni por los dones, ni por las responsabilidades que tengamos, las responsabilidades eclesiásticas que tengamos. He escuchado, hermano, de muchas personas que sirven en iglesias, pero no sirven a Dios. Sirven en iglesias, pero no sirven a Dios. Yo he escuchado un testimonio que para mí fue desgarrador, y como la persona lo decía con esa insensibilidad: estoy en la iglesia sirviendo, pero yo no creo en Dios. Y una persona activa. Bueno, pero no es por lo que conozcamos acerca de Él, por los dones que tengamos o por las responsabilidades que tengamos. Algo a mí que me chocó, hermanos, hay una película que es del 47, esa película me trastornó, vamos a decir así, del rapto. Esa película es terrible, es buena, es terrible, hermanos. La película del rapto, dígame el 47, no sé cómo se llama, yo sé que es del rapto. Yo no la vi porque tenía que dar clases al otro día, pero vi parte. Y estaba en una boda, par de gente, una boda grande. Y la persona se desmayaba, como la mitad se desmayó. Y ellos eran los que creían en Dios, los que creían en Dios se desmayaban. Y se desmayaban. Y eso como que causó mucho furor. Y después que ellos se desmayaron, habían como unos ángeles o unos demonios que estaban acabando con los que quedaban vivos, acabando con esas personas. Y eso es lo que dice la Biblia, que va a venir mucha tribulación cuando el Señor venga. Tal vez muchos dirían, bueno, cuando el Señor, yo voy a esperar que el Señor venga y ahí voy a aceptarle. Pero ¿y si en la tribulación de una vez pierdes la vida? Es mejor asegurarnos ahora. Y lo más terrible de esa película para mí es que hay un hombre que se encuentra con los protagonistas y ese hombre lo está ayudando, y ese hombre sabe mucho de Biblia. Y yo, wow, pues este hombre sabe mucho de Biblia. Y le dice, mira, esto está en la Biblia. La Biblia estaban en blanco, nadie podía leer la Biblia. Y yo, wow, pero ¿y cómo este hombre sabe tanto de Biblia? Y él dice, yo era pastor. Y su familia se fue arrebatada con Dios, y él fue el único que se quedó. Y eso, hermanos, bueno, el pastor, no, hermanos, con nosotros debemos pensar lo mismo también. Que usted tenga muchas responsabilidades, que yo tenga muchas responsabilidades en la iglesia, no significa que yo conozca. Nabucodonosor tenía responsabilidades, él enseñaba a Dios, pero no conocía a Dios. Hermanos, estos 4 puntos nos ayudan a saber cuánto conocemos de Dios. Desplegamos gran energía en la oración. Pensamos grandes cosas de Dios. Tenemos denuedo en las cosas de Dios. Estamos contentos. Tenemos contentamiento, hermanos. O usted está, como dice el Evangelio, como los del mundo, que piensan, lo dice al final del afán y la ansiedad, que dice estas cosas hacen los gentiles, y luego dice, mas buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Los gentiles piensan en lo de ahora, en la vestidura, en la vanidad, en las cosas del mundo. Los creyentes piensan en el reino de Dios y su justicia. Pensemos en el reino. Padre, gracias. Ayúdanos a conocerte, a acercarnos a ti. Ayúdanos a conocerte de corazón. Ayúdanos a, como cantábamos en esta mañana, traer nuestro amor hacia ti. Oh Dios, entregarte todo nuestro ser. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. En posesión de su palabra. Vamos a pedirles que pase por aquí y nos ayude